En este video vamos a hacer un repaso rápido de los conceptos básicos de química orgánica que hemos estado tratando en las presentes semanas. Primero, química orgánica debe entenderse como la ciencia que estudia los compuestos que contienen carbono. Esto es simplemente que cuando usted observe dentro de un compuesto el símbolo C del carbono, inmediatamente usted va a saber que se trata de un compuesto orgánico. Asimismo, los compuestos orgánicos tienen una clasificación general en la cual pueden ser denominados alifáticos y aromáticos. De todos los compuestos que están presentes en las estructuras químicas que están facilitadas en esta página, únicamente tienen la estructura que está en la letra O, C6H6, que corresponde a la fórmula molecular o condensada de el benceno. En este curso basta con que usted entienda que un compuesto orgánico aromático puede definirlo como el benceno y los compuestos que se derivan de él. Simplemente vamos a aceptar esta definición. ¿Qué es un compuesto aromático? Es el benceno y los compuestos que se derivan de él. Más adelante vamos a estudiar con más detalles este tipo de compuestos. No obstante, todos los demás compuestos que están presentes en esta página, todos los demás son compuestos orgánicos alifáticos o corresponden a compuestos inorgánicos. ¿Cómo sé yo que estoy en presencia de un compuesto inorgánico? Simple, porque no tienen presencia de carbono. Existen algunas excepciones, como por ejemplo el dióxido de carbono, que es un compuesto que aunque tiene carbono, se estudia dentro de los compuestos inorgánicos debido a que sus propiedades físicas y químicas se corresponden con los compuestos inorgánicos. No daremos más detalles en este momento de esa excepción. No obstante, todos los demás compuestos que están en esta página son compuestos orgánicos de la misma naturaleza, ¿verdad? Que el dióxido de carbono, también está el ácido carbónico, que es un derivado de precisamente del dióxido de carbono. Dicho esto, queda aclarado entonces qué es la química orgánica, cómo yo puedo identificar un compuesto orgánico, cómo podría identificar un compuesto inorgánico, simplemente porque no observo carbono en su estructura. Aquí hay un ejemplo. La estructura A sería un compuesto inorgánico. La estructura B sería un compuesto inorgánico. Tengo presente que hay excepciones. Ya tengo claro qué es la química orgánica. La denominación cuando clasifico en alifático y aromático. Otro de los conceptos básicos que estamos estudiando en esta semana es cómo identificar un compuesto que siendo orgánico es saturado o es insaturado. La saturación es un concepto que tiene que ver con el número de enlaces que se encuentra presente en una estructura. Son compuestos insaturados aquellos que tienen dobles y triples enlaces. Por ejemplo, la estructura B
donde hay un doble enlace presente, es un compuesto orgánico insaturado. La estructura E tiene un triple enlace. También es un compuesto orgánico insaturado. Nótese que el doble enlace está presente entre carbono. El triple enlace está presente entre carbono. Hay compuestos que cuando usted los observe de manera desarrollada, como por ejemplo el K, usted va a observar un doble enlace carbono-oxígeno. Y en ese caso, no podrá decir que se trata de un compuesto insaturado. La insaturación existe cuando el doble o triple enlace está entre carbono, no entre carbono con otro tipo de elemento. Con esta explicación debe quedar claro entonces que los compuestos orgánicos insaturados son aquellos que contienen dobles y triples enlaces. De manera que los compuestos que tengan enlaces simples estarían dentro de los compuestos saturados. El F es un compuesto orgánico saturado. El I es un compuesto orgánico saturado. El L es un compuesto orgánico saturado. El J, un compuesto orgánico saturado. Todos tienen enlaces simples, enlaces sencillos. Otro concepto que es básico es el tema de el tipo de carbono. El tipo de carbono o los carbonos que se pueden encontrar en química orgánica son 4: primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Cómo reconozco que un carbono es primario? Tal como hemos estudiado, el carbono primario es aquel que está unido. Este es un carbono primario en la estructura F, porque está unido solo a este carbono. Fíjense que este carbono está unido solo a este. Primario es también este carbono. ¿Por qué? Porque está unido solo a este carbono. Sin embargo, este carbono está unido a 1 y 2. 1 y 2. Quiere decir que él es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos. Esto se lo hemos explicado con más detalle en un video anterior. Le he comentado todo esto porque además de el concepto de hidrocarburo, son todos los conceptos básicos que hemos tratado en estas semanas de trabajo. Y en base a esos conceptos se ha colocado un pruebín de muy poco tiempo simplemente para medir si se tienen claro esos conceptos. Un hidrocarburo es un compuesto que en su estructura tiene presente únicamente hidrógeno y carbono. Un hidrocarburo en su estructura tiene presente hidrógeno y carbono. Por ejemplo, la estructura E contiene CH, triple enlace, CH. Aquí solamente tienen hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. Entonces, la estructura podemos afirmar que se trata de un hidrocarburo. Ahora, todo lo que acabo de decir en la realidad es muy sencillo. Pero cuando se combinan todos los conceptos en un mismo enunciado, usted tiene que tener claro cada concepto para que no cometa errores. Yo puedo, por ejemplo, voy a tomar porque es un poco más compleja, la estructura F. Voy a tomar como ejemplo la estructura F. Y le pongo una pregunta en el PRODIN, donde dice, la estructura F, inclusive le voy a dar el nombre, que ya para este momento todos deben conocer que se trata de el butano, en este caso. Yo podría poner en un PRODIN, el butano es un compuesto orgánico
que contiene 2 carbonos secundarios y 2 carbonos primarios, para que usted ponga verdadero o falso, o simplemente diga sí o no. Ante la pregunta rápida, porque no es para que se pongan a buscarlo ni a pensarlo más de la cuenta, es un análisis rápido. El butano es un compuesto orgánico que contiene 2 carbonos primarios, 2 secundarios. Usted lo ve inmediatamente. 1, 2 primarios y 2 que son secundarios. Respuesta verdadero, inmediatamente. Fíjense que en esa pregunta yo evalúo si usted sabe si el compuesto es orgánico o inorgánico. Evalúo si usted sabe reconocer los tipos de carbono. Pero la misma pregunta yo la puedo hacer más compleja, más compleja. Yo podría decir, el butano o simplemente la estructura F es un compuesto orgánico insaturado que contiene 4 carbonos. El butano es un compuesto orgánico insaturado que contiene 4 carbonos. ¿Cuál sería su respuesta? Verdadero. En ese caso, usted se ha equivocado. Ciertamente que el butano es un compuesto orgánico y tiene 4 carbonos, pero el butano es un compuesto saturado. En la pregunta, en el enunciado, se está diciendo el butano es un compuesto orgánico insaturado que tiene 4 carbonos. Ahí hay 2 verdades y una mentira. A la hora de usted contestar, debe poner en consecuencia falso. Otra, le voy a dejar un tiempo para que piense. El butano es un compuesto inorgánico saturado que contiene 4 carbonos. Repito, el butano es un compuesto inorgánico saturado que contiene 4 carbonos. Si su respuesta es verdadera, pues nuevamente se ha equivocado. La respuesta es falsa, porque ciertamente es un compuesto saturado, ciertamente tiene 4 carbonos, pero no es un compuesto inorgánico, es un compuesto orgánico. Fíjese, nótese, dése cuenta que con un solo compuesto se pueden hacer múltiples pruebines con un solo compuesto. Y en el examen, simplemente retiro la palabra examen, en el pruebín, en la pequeña evaluación que se hace, simplemente se mide si usted entiende los conceptos básicos que hemos estado tratando. ¿Dónde se ha perdido mucho punto? Muchos puntos han perdido por costumbre en ese tipo de pruebín. Por ejemplo, si analizamos la estructura I es un hidrocarburo que contiene 3 carbonos. Muchos ponen verdadero y cometen el error de que si ciertamente el carbono y el hidrógeno están presentes en esta estructura, la I, no por ello podemos decir que se trata de un hidrocarburo, porque en los hidrocarburos no puede estar presente un elemento diferente al hidrógeno y al carbono. Y como aquí hay un nitrógeno, inmediatamente esta estructura pasa a ser otro tipo de familia orgánica. Si ustedes más adelante, en el ejercicio que se le puso para identificar los grupos funcionales, se van a dar cuenta que el grupo funcional CN, conocido como los nitrilos, son los denominados cianuros, que son unos venenos muy potentes que existen como compuestos orgánicos. Si después de ver este video, usted revisa las tareas que ustedes me han entregado, se van a dar cuenta que el profesor le puso
la calificación completa. Siempre le pone la calificación completa por la entrega de la tarea. No le baja punto por ese tipo de error que ustedes tienen. Sin embargo, por otros temas de forma, en la entrega de la tarea, sí que generalmente se le hacen y se le reiteran los señalamientos, sí se le han rebajado puntos. Esperamos que después que vean este video y los que no hayan realizado por segunda vez el Pruebin, obtengan una mejor calificación que en la primera vez que se le puso la semana pasada. Después de este video, sepan que le voy a repetir de nuevo el primer Pruebin, que ya sería la tercera y última vez. Espero que el promedio de la calificación mejore considerablemente. Hasta ahora están alcanzando en promedio la mitad. Ese Pruebincito vale 6 puntos y están alcanzando 3 de 6. Yo espero de 4 en adelante para el tercer momento. Y sí, todos están llamados a realizar esta actividad nuevamente. Aún usted haya obtenido 6 de 6 la primera vez, 6 de 6 la segunda vez, y entonces usted confirma y obtiene 6 de 6 de nuevo la tercera vez. En este curso, no solamente importa que usted acumule puntos y quiera obtener una buena calificación. En este curso importa que usted aprenda los conocimientos básicos de esta asignatura. Al final, el profesor podrá ajustar las calificaciones que se acumulen en la plataforma. Lo más importante en este momento es aprender y ver y entender qué es química orgánica, qué son hidrocarburos, a qué denominamos saturado e insaturado, cómo identifico un compuesto alifático y un aromático, cómo identifico los tipos de carbono. Esperamos que este sea de aclaración para todos y para mejora de su rendimiento académico en la presente semana. Con estas palabras, como siempre, pues doy por terminado esta grabación.